El líder del régimen chavista habría hecho una lista de peticiones a Estados Unidos y su presidente Donald Trump para dimitir al poder en Venezuela. Según The Atlantic, Maduro consideraría dejar el poder bajo ciertas condiciones que incluirían una salida negociada y garantías personales. Tras una reunión con el primer ministro húngaro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar abierto a permitir que Hungría pueda continuar con sus compras de petróleo ruso. Más de 700 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados este viernes ante el aumento de la crisis en el control aéreo por el cierre del gobierno. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este jueves una resolución de Estados Unidos para levantar las sanciones contra el presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, días antes de su visita a la Casa Blanca. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, habría hecho una lista de peticiones a Estados Unidos y su presidente Donald Trump para dimitir al poder en Venezuela. Según The Atlantic, Maduro estaría considerando desmantelar la cúpula chavista bajo ciertas condiciones que incluirían una salida negociada y garantías personales. Maduro estaría dispuesto a una salida controlada si Estados Unidos le concede amnistía a él y a sus principales colaboradores, retira las recompensas en su contra y facilita un exilio tranquilo. El medio enfatiza que, si hay suficiente presión y se ofrecen suficientes incentivos, todo está sobre la mesa de Maduro. El medio también relata que Donald Trump no parece tener afán para llevar la confrontación con Maduro a un punto más crítico. Sin embargo, la llegada del USS Ford al Mar Caribe, uno de los portaaviones más poderosos del mundo, marcarían otro punto grande de importancia en las tensiones crecientes entre ambos países. Quienes abogan por reanudar las negociaciones señalan que intentar derrocar a Maduro por la fuerza sería una medida impredecible y potencialmente peligrosa, dice The Atlantic. Sin embargo, el artículo asegura que el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, aboga por una estrategia mucho más agresiva, el derrocamiento de Maduro, argumentando que su régimen funciona como una organización narcotraficante, que además facilita la llegada de migrantes a Estados Unidos y estrecha vínculos con potenciales rivales como China y Rusia. En The Atlantic, analistas y fuentes diplomáticas advierten que derrocar a Maduro por la fuerza sería una estrategia arriesgada. Los mandos militares que podrían ocupar el poder tras una eventual caída del líder del régimen chavista, según apunta el medio, no tendrían la mayor voluntad de ceder el poder a la oposición respaldada por Washington, encabezada por la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El Senado de Estados Unidos, controlada por una mayoría republicana, rechazó una resolución bipartidista que hubiera prohibido a la administración republicana de Donald Trump emprender cualquier tipo de acción militar en territorio venezolano sin el visto bueno del Congreso, la institución responsable de las declaraciones de guerra. La votación se ha celebrado un día después de que representantes de la administración declararan a un grupo prominente de senadores y congresistas que el gobierno carece, hoy por hoy, de justificación legal para atacar objetivos dentro de Venezuela. La admisión se produjo dentro de una sesión informativa clasificada presidida por los secretarios de Estado Marco Rubio y de Defensa Pete Hegseth, la primera que ambos han ofrecido juntos a los legisladores estadounidenses sobre la campaña estadounidense de ataques militares contra supuestas lanchas del narcotráfico. Con 51 votos en contra y 49 a favor, la votación que favorece al plan de acción de Trump solo contó con 2 senadores republicanos que se pusieron del lado del demócrata para respaldar la resolución. Los senadores demócratas Tim Kaine y Adam Schiff, junto al republicano Rand Paul, habían redactado la propuesta, el segundo intento para obligar a la Casa Blanca a pedir permiso al Congreso para actuar en Venezuela, después de que el primero también resultara derrotado en octubre. Según la cadena de televisión CNN, pese a este resultado, el gobierno estadounidense sigue a la búsqueda de un argumento legal que le autorice a atacar objetivos terrestres en Venezuela, si así lo desea, sin necesidad de pasar por el Congreso. La decisión del Senado también se ha producido mientras el portaaviones Gerald Ford, el mayor y más moderno de la flota estadounidense, se dirige hacia el Caribe para unirse en los próximos días a la docena de barcos militares de su país, que ya montan guardia en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Cuando llegue, el 20% de los buques de guerra estadounidenses movilizados en el mundo estarán en aguas latinoamericanas. En declaraciones a los periodistas antes de la votación, el congresista Schiff afirmó
que el aumento de la presencia militar estadounidense en la región tiene mucho más que ver con un posible cambio de régimen que con intentar detener pequeñas embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas. Y si esa es la dirección hacia la que se dirige el gobierno, si eso es lo que estamos arriesgando junto con una guerra, entonces el Congreso debe ser escuchado. Esta resolución le daba al Congreso el poder de decir, si cree que se requiere un cambio de régimen, entonces debe acudir al Congreso y decirlo, argumentó el congresista. Un nuevo ataque estadounidense a una presunta lancha con drogas en el Caribe dejó 3 muertos el jueves. Según el secretario del Departamento de Guerra Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del ataque en la red social X, la nueva acción tuvo lugar en aguas internacionales y estaba dirigida a una embarcación operada por una organización terrorista designada. Con esto, el balance de la ofensiva de Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales alcanza los 70 fallecidos. La administración del presidente Donald Trump ha reposicionado fuerzas en América Latina, en lo que dice ser una medida para erradicar el tráfico de drogas. Estados Unidos comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo de operaciones, apuntando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico Oriental. Washington ha destruido durante su campaña al menos 18 naves, 17 barcos y un semisumergible, si bien aún no muestra pruebas de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país. Algunos expertos han advertido que estos ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si apuntan a traficantes conocidos. Más de 700 vuelos en aeropuertos de Estados Unidos fueron cancelados este viernes ante el aumento de la crisis en el control aéreo por el cierre del gobierno. La parálisis presupuestaria más larga de la historia del país, que obliga a cerrar a servicios públicos federales, ha dejado sin su salario a decenas de miles de controladores aéreos, personal de seguridad aeroportuaria y otros trabajadores. American Airlines y United Airlines concentran más de la mitad de las cancelaciones de los vuelos de este viernes. Alrededor del 70% de los vuelos cancelados estaban programados para salir de los 40 aeropuertos estadounidenses, que están viéndose reducidos en su tráfico por decisión de la Administración Federal de Aviación en medio del cierre del gobierno. Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos, declaró a CNN que los controladores aéreos seguirán trabajando para garantizar la seguridad de los pasajeros. No estamos pidiendo más, estamos diciendo, dennos lo que merecemos. Sí, reducir la capacidad es uno de los principales mecanismos para aumentar la seguridad del sistema, o el Congreso podría actuar y reabrir el gobierno hoy mismo, afirmó Daniels. El secretario de Transportes, Sean Duffy, afirma que solo poniendo fin al cierre del gobierno se pueden evitar futuras cancelaciones de vuelos y culpa a los demócratas. Si los demócratas se van a casa este fin de semana después de haber mantenido el gobierno paralizado, es vergonzoso, declaró hoy a la prensa al salir del Aeropuerto Nacional Reagan en la mañana. Según la Administración Federal de Aviación, entre los aeropuertos afectados están el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, el Aeropuerto Internacional de Indianápolis, el Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington, entre otros muchos más. Estados Unidos y Ecuador trabajan codo a codo para combatir el narcotráfico, dijo el jueves la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una visita oficial a bases militares en la violenta costa ecuatoriana. Junto al presidente Daniel Noboa, uno de sus mayores aliados en Latinoamérica, la funcionaria inspeccionó la antigua base aérea de la ciudad de Manta, desde donde aviones estadounidenses realizaron por una década vuelos antidrogas. También visitaron la Escuela Superior de Aviación en Salinas, el punto más saliente de Ecuador continental. Noem afirmó que durante las reuniones con autoridades ecuatorianas se discutieron objetivos comunes en materia de cooperación en seguridad, aplicación de la ley y migración. El ministro del Interior, John Reinberg, apuntó el jueves que Salinas es el punto estratégico por la cercanía al centro de operaciones de grupos delictivos. Esta alianza entre países que queremos sacar adelante este combate es importante. Yo creo que Estados Unidos es un aliado fundamental, es la primera potencia mundial y que Ecuador esté trabajando junto a ellos es un gran paso para nosotros.
Noboa impulsa un referendo para que los ecuatorianos decidan el 16 de noviembre si permiten la instalación de bases militares extranjeras en su territorio, algo prohibido en la Constitución desde 2008. Por Ecuador transita un 70% de la producción mundial de cocaína, principalmente hacia Estados Unidos, según Noboa. Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es el país con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. En los últimos 6 años, las muertes violentas aumentaron más de 600%. Tras una reunión con el primer ministro húngaro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó estar abierto a permitir que Hungría pueda continuar con sus compras del petróleo ruso. Tras una conferencia conjunta, el republicano afirmó que considera otorgar a Hungría una excepción de las sanciones estadounidenses relacionadas con hidrocarburos rusos. Lo estamos analizando porque le resulta muy difícil obtener petróleo y gas de otras zonas. Como saben, no tienen ventaja de tener acceso al mar. Es un gran país, es un país enorme, pero no tienen mar, no tienen puertos. Trump además pidió a la Unión Europea que respete al país centroeuropeo, el principal aliado en el continente del actual inquilino de la Casa Blanca. A su turno, Orbán se ha preguntado qué supondría para su país no comprar gas y petróleo ruso. ¿Por qué tenemos oleoductos? Es una realidad física. Tenemos esta conexión con Rusia. Tenemos que explicarlo y vamos a negociar al respecto. Es una negociación vital para nosotros. Según señaló, Hungría, cuyo gobierno mantiene relaciones con Moscú, depende de mucho de las importaciones de gas y crudo de Rusia, ya que adquiere el 85% y el 65% respectivamente de lo que consume. Orbán es el único líder comunitario que apoyó al estadounidense en la campaña electoral 2016, y Trump ha afirmado que apoya la reelección de su socio húngaro en los comicios legislativos previstos para abril próximo. Sin embargo, pese a la buena sintonía, Trump señala que hace unos días que no concedería a Hungría excepciones a las sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil. Además, es importante señalar que, así como tiene buena sintonía con Trump, el líder húngaro también es aliado del presidente ruso Vladimir Putin, y las buenas relaciones entre Budapest y Moscú también se esperaba que pudieran ser un tema de conversación en el encuentro de esta reunión de viernes entre Trump y Orbán. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el jueves una resolución de Estados Unidos para levantar las sanciones contra el presidente de Siria, Ahmed al-Shara, días antes de su visita a la Casa Blanca. El líder interino derrocó con sus fuerzas rebeldes al exgobernante Bashar al-Assad. Donald Trump recibirá a al-Shara el 10 de noviembre, un encuentro que supondrá la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca. Colegas, con la adopción de este texto, el Consejo envía una fuerte señal política que reconoce que Siria se encuentra en una nueva era desde que Assad y sus asociados fueron derrocados en diciembre de 2024. El Consejo de Seguridad decidió que al-Shara y su ministro del Interior, Anas Hassan Khattab, sean retirados de la lista de sanciones a individuos y grupos vinculados al Estado Islámico y Al-Qaeda, que están sujetos a una prohibición de viaje, congelación de activos y embargo de armas. El grupo que dirigía al-Shara, Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente vinculado a Al-Qaeda, fue retirado de la lista de organizaciones terroristas de Washington en julio. Tras la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, Damasco expresó su agradecimiento a Estados Unidos y a las naciones amigas por su apoyo a Siria y a su pueblo, declaró en X el ministro de Relaciones Exteriores, Asad al-Shaibani. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que una fuerza internacional de estabilización coordinada por Washington será desplegada en Gaza. Va a ser muy pronto. Gaza está funcionando muy bien, no se ha oído hablar mucho de problemas. Y les diré algo, hemos tenido países que se han ofrecido como voluntarios si hay un problema con Hamas, por ejemplo, o cualquier otro problema. Se ofrecieron voluntariamente para individualmente entrar y solucionarlo. Esta fuerza probablemente incluirá tropas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El miércoles, Washington presentó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinado a apoyar el plan de paz en el territorio palestino, que incluye el despliegue de una fuerza internacional.
Según fuentes diplomáticas, varios países ya han expresado su disposición a participar de ella, aunque insisten en que se requiere un mandato del Consejo de Seguridad para desplegar tropas en el territorio palestino. Esta fuerza está prevista en el acuerdo de alto el fuego que inició el 10 de octubre entre Israel y Hamás en Gaza, territorio palestino que enfrenta una situación humanitaria aún muy precaria tras 2 años de guerra. Según los términos de ese acuerdo, el despliegue estará compuesto mayoritariamente por una coalición de países árabes y musulmanes, y servirá para supervisar la seguridad a medida que el ejército israelí se retire de Gaza. Estados Unidos podría retirar las sanciones a Irán. Así lo insinuó el jueves su presidente, Donald Trump. Francamente, Irán ha preguntado si se podrían levantar las sanciones. Irán tiene sanciones estadounidenses muy severas, lo que les dificulta enormemente hacer lo que quisieran. Estoy dispuesto a escuchar su propuesta y veremos qué sucede, pero estoy abierto a ello. Países occidentales, incluyendo Estados Unidos, han acusado a Teherán de buscar dotarse de armas nucleares, mientras que Irán lo niega y habla de un programa nuclear civil. Por años, Irán ha estado tambaleándose bajo sanciones internacionales, en especial tras el retiro de Washington en 2018 de un acuerdo nuclear internacional. A mediados de junio, Israel lanzó un bombardeo sin precedentes contra Irán, desencadenando una guerra que llevó a una intervención estadounidense con ataques a instalaciones nucleares iraníes. La guerra de 12 días con Israel descarriló los diálogos sobre el programa nuclear que habían iniciado Teherán y Washington en abril. Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones militares y económicas a la República Islámica desde 1979, entre ellas un embargo que prohíbe casi cualquier intercambio comercial con Irán. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el jueves un plan para impulsar las denuncias y sancionar con penas de cárcel el abuso sexual en todo México, que suma este año miles de víctimas, incluida la misma jefa de Estado. La mandataria pidió el jueves que estas conductas sean tipificadas como delitos y que la mujer tenga un espacio de denuncia que sea ágil, que sea expedito y que permita que realmente se haga justicia. Sheinbaum fue víctima el martes de una agresión de carácter sexual por parte de un hombre en el centro histórico de la Ciudad de México. El hombre fue detenido tras agredir ese mismo día a 2 mujeres más y la presidenta lo denunció por acoso sexual. En lo que va del año, suman más de 25,000 denuncias de acoso sexual en el país, según datos de la Secretaría de la Mujer. Yo no he conocido a ninguna que no haya sufrido algún tipo de acoso en el metro, en la calle, en el transporte, caminando a su casa, yendo a la tienda, a cualquier lugar. Son cosas que creo que aquí está muy normalizado. En México, 19 de los 32 estados contemplan estos delitos en sus códigos penales, pero en su mayoría las sanciones son poco precisas. Por ello, se buscará impulsar y homologar las leyes a nivel nacional. No te hacen caso, entonces ¿para qué sirve de que te pongan la denuncia si no te van a hacer caso? Dado que el abarrotado transporte público en zonas urbanas es uno de los espacios de mayor vulnerabilidad para las mujeres, varias ciudades encabezadas por la capital han creado vagones y otros espacios exclusivos para viajeras. Pese a esto, muchas mexicanas reconocen elegir cuidadosamente sus ropas para protegerse. No puedes vestirte, no sé, de una forma normal porque todos los hombres lo ven como si estuviéramos provocándolo cuando no son las cosas así. La Ciudad de México cuenta con una de las legislaciones más avanzadas del país, que tipificó el acoso para castigar cualquier conducta de índole sexual, incluso sin contacto físico, que cause un daño psicosocial a la víctima o vulnere su dignidad, y contempla penas de hasta 6 años de cárcel. Las reformas legislativas de la última década en la capital sirvieron para impulsar las denuncias, pero el enjuiciamiento y la sanción de los responsables no siempre se sigue. China acelera su modernización militar. El gigante asiático anunció el viernes que puso en servicio su tercer portaaviones, el primero equipado con un sistema de catapulta electromagnética. Esa avanzada tecnología de lanzamiento, que hasta ahora solo poseía Estados Unidos, permite al buque propulsar una mayor variedad de aviones más fuertemente armados y con un mayor radio de acción que sus 2 predecesores. El Fujian, que realizó sus primeras pruebas en 2024, entró oficialmente en servicio durante una ceremonia celebrada en la provincia insular de Hainan, en presencia del presidente Xi Jinping. Incluso los vuelos de prueba requieren valentía.
Todos ustedes son héroes. En los últimos años, el paso de portaaviones del gigante asiático por el mar de China Meridional, cerca de islas en disputa y alrededor de Taiwán, reclamada por Pekín, ha generado críticas de Estados Unidos. Según la mayoría de los analistas, China sigue estando muy por detrás de Washington en términos de capacidad de despliegue. El juicio por la mayor causa de corrupción en la historia de Argentina comenzó el jueves en contra de la expresidenta Cristina Kirchner. En este nuevo caso enfrenta una pena máxima de hasta 10 años de prisión. La exmandataria está en prisión domiciliaria desde junio por una condena de 6 años e inhabilitación política por otra causa de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Ahora es acusada de liderar una asociación ilícita en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales. La causa tiene 87 imputados, la mayoría exfuncionarios y empresarios que siguieron la audiencia por Zoom, ya que no hay una sala judicial en Argentina lo suficientemente grande para dar cabida a tanta gente. La primera audiencia del proceso consistió en la lectura de la acusación, según la cual la expresidenta intervino como destinataria final del dinero de los sobornos. La llamada causa Cuadernos se basa en una serie de apuntes que supuestamente llevó durante años un chofer del Ministerio de Planificación, quien anotaba en libretas recorridos nombres de funcionarios, de empresarios y las presuntas cantidades de dinero que transportaba. La defensa de Kirchner alega que las anotaciones de estos cuadernos fueron modificadas en más de 1.500 ocasiones, en las que cambiaron nombres, fechas y direcciones. Kirchner calificó el juicio en X de show judicial para distraer de las reformas laboral y judicial impulsadas por el presidente Javier Milei. La expresidenta sentenció que no tiene miedo y que la historia pondrá las cosas en su lugar. Aseguró que podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero que no van a detener la organización del peronismo. Aunque el expediente no precisa un monto total, medios de prensa estiman que las operaciones involucraron decenas de millones de dólares. El economista Rodrigo Paz asume la presidencia de Bolivia como el más reciente heredero de una influyente dinastía política en el país. Es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, cuyo mandato terminó en 1993. ¡Viva Bolivia! ¡Viva la patria! Promete cambiar el sistema y a la vez no afectar a nadie y rehúye del membrete ideológico, al tiempo que propone un capitalismo para todos. Quiere hacer fuertes recortes del gasto público, formalización de la economía y cambios en la Constitución para abrir el país a las inversiones privadas. Oiga, vamos a ir al exterior a pedir plata. No, señores, primero ordenamos la casa, porque aquí hay muchos corruptos que han robado mucho. Aquí se ordena la casa primero. Ha vivido en más de 10 países porque su familia fue perseguida a menudo por dictaduras militares. Nació en España, país del que también tiene nacionalidad, y pasó su infancia en Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Panamá. Pero Paz no es nuevo en política. Fue diputado, alcalde y senador por Tarija, un departamento rico en gas y petróleo, del que su familia es oriunda. Señala que recorrió cientos de municipios de Bolivia en 5 años. Paz, de 58 años, derrotó al expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga y ahora administrará el país de más de 11 millones de habitantes, que vive una seria crisis económica derivada de la falta de divisas y escasez de combustible. El gobierno del mandatario saliente, Luis Arce, casi agotó todas sus reservas de dólares para sostener subsidios a la gasolina y el diésel. Paz, de centroderecha, pondrá fin a 20 años de gobiernos socialistas iniciados por Evo Morales. Bolivia no solo está pidiendo cambio de gobierno, también está pidiendo un cambio en el sistema político. Está pidiendo un cambio para que sea fácil representar las necesidades y no como han hecho. Tiene la mayor bancada del Parlamento, luego de conseguir sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, apuntó contra el uso intensivo de energías fósiles.
Durante la cumbre de líderes de la COP30, que se cierra el viernes en la ciudad brasileña de Belém, el mandatario volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la transición energética, 2 años después de que el mundo adoptara en la COP28 de Dubái un compromiso de salir progresivamente de las energías fósiles. Según Lula, las decisiones en el sector energético definirán el éxito o fracaso en la batalla contra el cambio climático. La Tierra ya no puede soportar el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que ha prevalecido durante los últimos 200 años. En Brasil, el presidente izquierdista enfrenta críticas de ambientalistas por haber impulsado este año un megaproyecto de exploración petrolera marítima cerca de las costas amazónicas. Lula argumenta que las ganancias de la explotación de hidrocarburos son necesarias para financiar la transición y defiende esa alternativa como un camino válido para los países en desarrollo.